Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este próximo domingo de Pascua, este próximo domingo sexto, donde escucharemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, se nos recuerda esos primeros momentos de la iglesia primitiva. Se nos presentará y nos recordarán cómo Felipe se fue a Samaria a anunciar el Evangelio y la fuerza de su predicación hacía que muchísima gente lo acogiera. También las obras que hacían sus manos curando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, expulsando demonios. Y claro, cada vez más se unían otros hombres a esa aventura apostólica de Felipe. Y entonces nos cuenta precisamente los Hechos de los Apóstoles como los que se quedaron en Jerusalén fueron a estar con él, fueron a imponerle las manos a esos hombres que querían seguir a Felipe. Y tú y yo, en este ratico de oración, que estamos aquí en el sagrario, que probablemente tú en casa también estarás intentando hacer tu rato de oración, fijándonos en los apóstoles, fijándonos en Felipe, en esa iglesia primitiva. Probablemente a ti también se te vendrá la pregunta de dónde vendría esa fuerza para anunciar el Evangelio. ¿De dónde vendría esa fuerza para dejar su tierra? Para irse por lugares distintos, incluso, ya te darás cuenta más adelante leyendo los Hechos de los Apóstoles, a dar la vida por Jesús. Hace pocas semanas, hace pocos meses, antes de estos hechos, estos hombres estaban acobardados, encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Y ahora, unas semanas después, están dispuestos a anunciar el Evangelio y a andar por las calles y andar con una fuerza. Señor, ¿de dónde viene esa fuerza? Ese ímpetu, ese nuevo modo de ser. Y entonces, tú y yo leeremos en los Hechos de los Apóstoles este domingo. Estos, nada más llegar, cuando llegó Pedro y Juan, rezaron por los nuevos hombres que seguían al Señor, a Felipe, y decían, rezaron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y a ti y a mí nos admira cómo en esos relatos, en esos primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, se insiste una y otra vez en la acción del Espíritu Santo, que se nombra muchísimas veces.
la necesidad de la ayuda del Espíritu Santo, del Paráclito, del abogado, también conocido, del que da la fuerza para poder llevar a cabo las aventuras de Dios. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo también obre en cada uno de nosotros con la misma fuerza con la que hablaba a aquellos apóstoles, con la misma fuerza con la que obró en cada uno de los apóstoles. Y Señor, queremos en estas 2 semanas, antes de la fiesta de Pentecostés, irnos desde ya preparando, irnos metiéndonos por esa amistad con el Espíritu Santo. Pero es una ayuda, Señor, la que te pedimos, porque solos no lo hacemos. Queremos irnos preparando para el 31 de mayo de este año. Este año se celebra la fiesta de Pentecostés. Y es verdad que el Espíritu Santo no se ve. Probablemente tú te preguntarás, ¿pero qué es el Espíritu Santo? No es precisamente un animal, ¿no? Como algunos podrían pensar que es una paloma. Ese es un símbolo de la acción del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se ve. Pero curiosamente actúa, te habla muchísimas veces al día. Muchísimas. Me acordaba de esos deseos de San José María, de ser cada vez más dócil a la acción del Espíritu Santo. Por eso él tenía un director espiritual. Te estoy hablando de sus primeros años, tenía 30 años, estaba en Madrid, era capellán en esos momentos del patronato de enfermos, acudiendo y ayudando gente a bien morir. Y él tenía un sacerdote que le recibía pues, su dirección espiritual. Y a él le compartía un 8 de noviembre de 1932 esa inquietud que tenía en su corazón de cómo prepararse mejor para recibir al Espíritu Santo. Y entonces cuenta él que en ese día, en esa charla, recibió una luz muy grande. Tanto así que la dejó escrita en una nota, aquella luz. Sus palabras son las siguientes. Esta mañana, aún no hace una hora, mi padre Sánchez me ha descubierto otro Mediterráneo. Me ha dicho, tenga amistad con el Espíritu Santo. No le hable, óigalo. Y entonces ese consejo le quedó muy clavado en el corazón. Tanto así que cuenta San José María como saliendo de ese lugar donde estaba charlando, en dirección espiritual, se fue caminando por Leganitos en Madrid, pasó por la Gran Vía, después pasó por la Plaza España, estaba caminando, haciendo la oración. Y entonces él dijo, hice una oración mansa y luminosa. Consideré que la vida de infancia, el hacerme sentir que soy hijo de Dios, me dio amor al Padre. Que antes fui por María a Jesús, quizás ese fue ese primer Mediterráneo, que tú y yo también estamos en este mes de mayo, estamos queriendo ir cada vez más descubriendo el amor de Dios a través de nuestra Madre María. A Jesús, dice José María, a quien adoro como amigo, como hermano, como amante que soy. Pero, dice en esa oración de esa tarde, ese gran Mediterráneo,
dice que él, claro, es una verdad que había aprendido de niño, de catecismo, cómo existe esa inhabitación del Espíritu Santo en las almas en gracia. Es verdad, el Espíritu Santo habita en mi alma, decía San José María, para purificarla. Pero no había cogido esa verdad de su presencia. Y decía en esa hojita, en esa ficha, han sido precisas las palabras del Padre Sánchez, Mediterráneo, que ha descubierto. Y es que siento amor con mayúscula dentro de mí. Dios está en mi alma. Quiero tratarlo, ser su amigo, su confidente, facilitarle el trabajo de pulir, arrancar, encender. Señor, quizás nosotros en este día, en esta preparación que queremos hacer bien hecha para este Pentecostés, de un modo muy, muy especial, nos damos cuenta que no necesitamos grandes aventuras, grandes cuestiones extraordinarias. Un poco me acordaba un poco lo del Papa Francisco, que nos invitaba a rezarle esas romerías a la Virgen este mes de mayo, pero sobre todo con un toque muy especial, nos decía el Papa Francisco, que fueran muy sencillas, muy sencillas. Sencilla es la palabra. ¿Por qué tan sencilla? Porque lo importante, lo grande del mundo, quizás lo grande de esta cuarentena, quizás lo grande, el cambio grande que Dios espera de la humanidad, está en tu alma. No está probablemente, el Señor gobierna toda la creación y puede cambiar, efectivamente hay cosas que pueden cambiar en la sociedad después de estos días de pandemia, hay cuestiones económicas, sociales, de prevención, pero lo grande, el cambio grande que Dios espera está en tu alma. Quizás si recibieras en este año esa luz, como la recibió San José María, de que el Espíritu Santo te habla todos los días y que está en tu alma y que quiere pulirte y que quiere arrancar y que quiere encender, que te quiere hacer feliz, ese sí es un cambio importante y grande. Señor, también en este ratico de oración, en esta cuarentena, queremos preguntarte en el Espíritu Santo también a cada uno de nosotros, ¿cuál es ese cambio grande que el Espíritu Santo puede obrar en ti en esta cuarentena? ¿Cuál es el gran fruto de esta cuarentena para ti, para mí? ¿En qué aspecto he dejado pulir, arrancar y encender al Espíritu Santo? ¿Qué luz grande has visto? Probablemente ya la has visto, algo te lo ha mostrado. No lo eches en saco roto, anótalo, apúntalo como hacía San José María haciendo esas fichas, dejarlo por escrito. Oye, Señor, en esta cuarentena yo quisiera ser más dócil, encender, pulirme en este aspecto. Que sea tu regalo del Señor en esta cuarentena. ¿Cuál es? Piénsalo en este ratico de oración. ¿Cuál es esa luz? ¿Qué es lo que buscas? Me acordaba precisamente no sé si te acuerdas de las confesiones de San Agustín. Pues ya te acordarás de
toda su vida, todo lo que él tuvo que vivir, porque él tenía un deseo muy apasionado por la verdad, por encontrar la verdad, efectivamente, y la buscaba en distintos lugares, y en algunos momentos pensaba que encontraba verdades, pero eran verdades que se le esfumaban, se le iban como el agua entre las manos. Y llegó el momento de su vida donde se encontraría con la gran verdad con mayúscula, y era que Dios estaba en su alma, y que le hablaba, y que le decía cosas, y que a veces no lo captaba, no lo había entendido. Por eso él recoge esa frase tan famosa que a ti y a mí, y que hemos escuchado, y que incluso a ti a mí nos puede gustar. Decía San Agustín, como un poquito resumen de sus años, de haber pasado por esa doctrina de los maniqueos, haber buscado a Dios en las cosas en el mundo, en las cosas de afuera, en la pasión. Decía: tarde te amé, hermosura, tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas muy dentro, tan dentro de mí. Dios está dentro de ti, te está hablando. Por eso qué importante es que tú y yo tengamos ese deseo de tener momentos a lo largo del día de silencio interior. Porque para poder hablar con un amigo hay que tener silencio. Me acordaba, por ejemplo, algo muy natural que te puede pasar a ti cuando vas a hablar con un buen amigo que tiene algo importante que contarte, probablemente quiera algún consejo, y entonces quiere estar a solas contigo. Y probablemente te dirá: oye, mejor para que nadie nos interrumpa, vámonos a un café. Y tú aceptas esa invitación porque quieres escucharlo, quieres pues animarlo o saber cómo está, te interesa todo lo bueno que tiene. Y entonces se van a un café y el café que tiene de agradable, además del café rico, pues que tiene una música a un tono, algo muy, muy moderado, muy agradable, para que pueda haber una conversación y que tú le puedas escuchar su voz y que él también escuche lo que tú le dices. Incluso se agradece mucho cuando casi que no hay música, cuando casi que es solamente tu amigo y tú, cuando los que están alrededor no interrumpen. Cuando hay una mesa al lado donde hay alguien que habla muy duro, pues ya comienzas a sentirte incómodo porque no estás pudiendo tener esa intimidad con él. Pues es exactamente igual con Jesús. Si tú quieres tener una conversación con él a lo largo del día, si quieres tomarte un café con él, hablar de corazón a corazón, y como un buen amigo querrás hablar todos los días con él, necesitas silencio. Por ejemplo, en ese café, si tú estás con tu amigo, pues sería quizás de muy mal gusto si tú sacas tus audífonos y pones tu iPhone o el celular que tengas y te conectas y haces como si estuvieras escuchando. Sería muy triste. Porque ese amigo tuyo quisiera contarte cosas de su vida importantes y tú estás escuchando música, o estás cantando, o estás pensando en un viaje, o estás pensando en algo que te gusta, o en una serie, o estás pensando en... Pues daría mucha pena que no lo oyes. Por eso qué importante, Señor, es contigo mantener estos ratos como el que estamos teniendo en este momento de oración, de hablar contigo a solas, sin música, de escuchar la voz de Dios. El cardenal Sara, cardenal africano de Guinea Ecuatorial, el cardenal Sara tiene un libro muy bonito sobre el silencio. Y en uno de sus capítulos nos comenta ese gran eterno que él también descubrió. Decía el cardenal Sara: el alma es el lugar de la oración.
No obstante, en ese santuario reservado a Dios, en esa casa de Dios, debe reinar la soledad y el silencio. O sea, en tu alma, en ese santuario. En la oración es esencialmente Dios quien habla y nosotros escuchamos atentamente, saliendo en búsqueda de su voluntad. Tenemos el privilegio de que Dios se hace amigo, por eso podemos hablar como si estuviéramos hablando en un café, pero estamos hablando con Dios. Es verdad que le podemos encontrar a Dios en cualquier momento, como San José María, cuando salía a hablar con su director espiritual, pues se fue por la Gran Vía, por la Plaza España, y ahí estaba hablando con Dios. Y ahí hablaba con Dios, porque tenía un silencio interior, quería escucharlo. Pero es verdad también que si queremos tener un momento de intimidad, pues qué bueno que entres en tu cuarto, probablemente en este tiempo de cuarentena te queda más fácil, porque estás en casa, y pongas un horario, una tarde, en la tarde voy a hacer mi ratico de oración a tal hora, y lo escuchas. Al principio costará porque pensaremos que son nuestros pensamientos solamente, pero hay emociones, hay momentos de amor, hay momentos de deseos de entrega, hay momentos de, fíjate, voy a leerte un poquito los frutos del Espíritu Santo, porque San Pablo, cuando hablaba de la fuerza del Espíritu Santo, que él experimentaba en primer lugar, porque él fue apóstol y él estuvo dispuesto también a dar la vida por Jesús, y él que había sido perseguidor de cristianos por la fuerza del Espíritu Santo, pasó a ser el apóstol de las gentes. Y entonces en algún momento el apóstol San Pablo nos dice, los frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad. Y va enumerando todo eso que tú y yo vamos sintiendo a lo largo de nuestro día. Alegría, paz, paciencia, dominio de sí. ¿Cuántas veces escuchas en el día, cuando hay alguna circunstancia que te roba la paz, una situación especial, tú escuchas esa voz interior que te dice, no hables ahora, hazlo después? No digas eso, no lo vayas a decir ahora. O al contrario, si es un amigo tuyo que te pide un consejo, como el hombre del café, como tu amigo del café, tú le dices, tú escuchas una voz interior que te dice, díselo ahora, díselo justo ahora. O por ejemplo cosas tan sencillas como si tú estás en tu estudio de lunes a viernes y estás haciendo clases online y te viene ese deseo de, no, voy a hacer deporte, voy a salir en este momento a hacer deporte porque estoy torrado. Pero hay una voz interior que te dice, no, termina la clase, ya llegará el momento de descansar. Y sientes esa voz, y muchas veces la has escuchado, y te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios que le dedica tiempo, nos dedica tiempo a todos. A veces podemos tener esa tendencia de pensar que Dios está tan lejos y tan preocupado de tanta gente, que está tan distante, que debe tener muchas preocupaciones con tanta gente, tanta contingencia de la pandemia en un país, en otro. Pues Dios, que se va a importar porque estoy cansado. Pues Dios se importa de que estás cansado, y probablemente te dará gracia particular, te dará ese fruto del Espíritu Santo, la paciencia, la benignidad, la bondad. Cuando hay alguna situación que te toca emitir un juicio y rápidamente te sale esa voz, ese es el Espíritu Santo.
No juzgues. Piensa bien en los demás. Es el Espíritu Santo una y otra vez. Ser dóciles al Espíritu Santo, ser dóciles al Espíritu Santo. Fíjate que estamos hablando de una virtud que es la gran virtud. Esa docilidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad fue la que nos recuperó esa amistad con Dios. La obediencia a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. La obediencia. Pues está muy pasada de moda la obediencia. No podemos ser ingenuos. Está más de moda, no sé, estos días me encontraba con un artículo de un famoso youtuber, pues que está arrasando en las redes, y entonces le preguntaban, le hacían una entrevista y le decían, oye, ¿usted cómo lo hizo? ¿No? Porque hace pocas semanas usted era un don nadie, y ahora pues ya es súper conocido y está metiéndose con otros proyectos, y entonces él decía, me da mucha gracia porque usaba la palabra capacidad. Pues con la tecnología, con las herramientas de internet, me doy cuenta que he podido fortalecer mi capacidad para detectar oportunidades. Y enumeraba 7 capacidades que le había descubierto con estos nuevos medios de comunicación. Capacidad de innovar, capacidad de luchar frente a los inconvenientes del entorno, capacidad de adaptación a los cambios, y hablaba un poco de la pandemia y cómo giró un poco. Pero también tiene un grupo de gente en la que maneja, entonces él dice, tengo capacidad de dirección, capacidad de tomar riesgos un poco calculados, capacidad de tomar decisiones a la marcha. Entonces la periodista estaba fascinada porque era un tipo muy exitoso, en poco tiempo. Pero ponte a pensar si él hubiera dicho como primer punto que su gran tesoro, su gran fuerza viene de la capacidad de obedecer. Pues llamaría la atención. Sería un artículo muy extraño. No, mi éxito se lo debo a la capacidad de obedecer. Pues muchos pensarían que es un niño, o que no tiene criterio, o que no tiene capacidad de dirección, Y fíjate que lo grande que nos propone el Señor el día de hoy es que lo mejor que podemos hacer es obedecer al Espíritu Santo. Porque encontraremos lo que nada no nos puede dar este mundo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad que tanto reclama tu corazón. Vamos a ser dóciles al Espíritu Santo. San José María era muy dócil, y fíjate que un detallito que él tenía era que tenía un director espiritual. Y entonces la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo también nos puede venir por esa voz de ese amigo. Por eso ojalá que tú también tengas ese deseo de ser muy dócil, también pues que tengas ese deseo de ser dócil al Espíritu Santo, también que busques ese director espiritual, que le abras su corazón para poder comprenderte. Los santos todos han tenido dirección espiritual. Es un buen modo para que tú y yo en este mes de mayo, vayamos haciendo cada vez más esa voluntad de Dios, encontrando esa fuerza que le da sentido a nuestra vida. Madre nuestra, tú que supiste acoger la voz de Dios desde el primer momento, desde la embajada, te pedimos en este mes de mayo, Madre, queremos tratar cada vez con más docilidad al Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded